bienvenidos a esta su clase de auditoría. Mi nombre es Rubén Camargo, su facilitador en esta materia. Vamos hoy a conversar y a refrescar algo muy importante, como son los informes y hablar un poco del control interno de auditoría. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos la tarea o responsabilidad de realizar una auditoría, tomemos en cuenta y en consideración siempre las normas de control interno que deben existir y los informes de auditoría que yo debo utilizar de acuerdo a las situaciones particulares de cada empresa. Dicho esto, pues vamos a conversar más o menos o a iniciar definiendo lo que es el control interno. El control interno, pues no es otra cosa que el plan de organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el propósito o el fin de salvaguardar los activos, verificar la confiabilidad de los datos contables y que todos esos procesos se cumplan de acuerdo a ese plan previamente organizado. También lo podemos definir como ese proceso adecuado en que una empresa o para una empresa y que está diseñado para lograr o conseguir algunos objetivos específicos, incluyendo pues todos los aspectos de control del negocio, pero también enfocándose en algunos objetivos específicos. Tiene también, por supuesto, o debe buscar lo que es la dirección del personal. Ese control interno está diseñado con el objeto de que me proporcione un grado de seguridad razonable en cuanto a qué, a la consecución de los objetivos en varias categorías. Por ejemplo, que se chequee o se evalúe la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la fiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de esas leyes y normas que son aplicables para ese control interno. Los objetivos básicos de la empresa, incluyendo las metas de desempeño y responsabilidad, salvaguarda de recursos. Cuando hablamos de la fiabilidad de la información, pues no es que es otra cosa, sino que esté relacionado en sí con la preparación y publicación de esos estados financieros. Y que sean confiables, que tengan esa confianza y que cuando tú veas esos estados financieros que de alguna manera no son muy amplios, sino están medianamente resumidos, tenga la suficiente claridad junto con sus notas revelatorias para distribuir o informar sobre las ganancias, si las hubo, las debilidades que se hayan podido encontrar, todo lo que corresponde a esa información financiera que se deba reportar y, por supuesto, hacerla pública. El cumplimiento de las leyes y normas aplicables, pues no son otras cosas que tenga que se ajusten a las leyes y regulaciones que la empresa o el ente económico esté sujeto o esté en la obligación de que estén todas las declaraciones de IVA presentadas en su momento, las declaraciones de impuestos sobre la renta, las otras obligaciones para fiscales se hayan cumplido de acuerdo a lo establecido, en fin, que todo eso esté sujeto y acorde a las obligaciones y que si en algún momento se incumple o se presenta alguna de estas de manera extemporánea, pues que sean debidamente y perfectamente explicadas y razonadas allí. También la auditoría financiera busca evaluar cada uno de los elementos o componentes del control interno, que eso es necesario, revisar ese sistema para obtener la información respecto a la organización, a los procedimientos que están prescritos y que pretenden servir como base de alguna manera para que las pruebas de control y para la evaluación del sistema sea un poco más expedita.
La información requerida para este reto, pues normalmente se va a mantener a través de ciertas entrevistas con el personal, algunas entrevistas al cliente, referencias y documentaciones, lo que haya escrito, si hay un manual de control o un manual de procedimientos, eso hay que evaluar si existe y compararlo con las actividades que está haciendo cada uno de los empleados y decir, ah, bueno, esto está ajustado al manual de procedimiento o por el contrario, en la práctica se están haciendo algunas cosas que son mejores y que no están contempladas en el manual, entonces debo recomendar hacer mejoras al manual o actualizaciones a ese manual. Con diagramas de flujo, con cuadros de decisiones, la descripción de los puestos, en fin, todo eso de manera que me vaya aclarando el paso para que el auditor tenga una visión más clara de lo que está ocurriendo en la entidad. También existen prácticas que cuando los auditores aplicamos rastrear o seguir uno o varios de los diferentes tipos de operaciones o transacciones afectadas de acuerdo a la información o documentación relativa a registros contables que se tengan. Y pues esto puede ser de alguna manera útil para conseguir un propósito indicado en tu planificación y que pueda ser considerado como parte de prueba de control. La información, por supuesto, relativa a, al sistema puede ser anotada por el auditor en forma de respuestas a un cuestionario, un memorándum, un narrativo, un diagrama de flujo, cuadros de decisión o cualquier otra forma que convenga a las necesidades o preferencias del auditor. Eso es muy importante que tomar en cuenta. Y que también al terminar esta revisión del sistema, pues el auditor tiene que ser capaz de hacer una evaluación presumiendo un satisfactorio cumplimiento del sistema prescrito. Y si no está satisfecho, pues obviamente hará o tomará las recomendaciones o las salvedades, las hará o las escribirá, que por supuesto en el informe final serán las que les den más bases para dar una opinión limpia o sin salvedad. Cuando hablamos de una integridad de valores éticos, pues debe existir e implementarse códigos de conducta y otras políticas relativas a las prácticas aceptables en los negocios. Pueden existir conflictos de intereses o guías o patrones esperados de conducta ética y moral. Por eso hay que estar conducentemente bien claro en lo que debe existir esos códigos de ética y de conducta. Las relaciones entre negocios con empleados, proveedores, clientes, inversionistas, acreedores, aseguradores, competidores, auditores. Esas conductas en la gerencia de negocios deben estar dentro de un alto carácter ético. Prestar poca atención a lo que no diga de alguna manera hay que insistir, mejor dicho, de que estas conductas entre estas personas sea lo más ético y de la mejor forma o de la forma más correcta posible para evitar de que malos entendidos tergiversen la opinión del auditor a la final y que por ende el usuario tenga una concepción errada de lo que esté ocurriendo allí. El apremio, a veces por encontrar ilusorios objetivos de desempeño, particularmente resultados incorrectos, hay que manejarlo con cierta cautela, porque no necesariamente decir que voy a hacer todo apurado por hacer todo apurado y encontré algún hallazgo irregular y de una vez voy a decir que esto está mal. No, hay que ver las razones, hay que ver el porqué de esa situación particular. Entonces, y todo eso debe estar basado sobre pruebas de cumplimiento, pruebas de desempeño que me permitan evaluar y medir y decir, ah, bueno, no, sí, ese error aparente que se encontró que fue autorizado, por ejemplo, por el dueño de la compañía, por la junta o la gerencia de la empresa,
porque posteriormente traía una contraprestación. Entonces, hay que evaluar eso con cautela y, en otras palabras, no puedo andar apurado tomando posiciones o conceptos a priori de una situación en particular de la empresa. Todas funcionan y todas me van a ayudar cuando luego de que yo analice todos los componentes del control interno y los estados financieros, para que el auditor tenga una idea general, un criterio general de la situación de la empresa, y en función a ello, solo ahí es cuando el auditor tendrá la capacidad suficiente para emitir una opinión. El compromiso hacia la competencia puede ser formal o informal. Hablamos de descripciones de funciones u otros medios de definición. El análisis del conocimiento y destrezas necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos son importantes. Ver también si tenemos juntas directores o comité de auditoría. También es importante que exista una estructura organizacional, que haya asignación de autoridad, de responsabilidades, que existan políticas y prácticas de recursos humanos que puedan extender esas políticas y procedimientos para la contratación, entrenamiento, promoción, compensación, sobre todo de los empleados de ese lugar de trabajo. Cuando se habla de asignación de autoridad y responsabilidades, tiene que haber una asignación de responsabilidad y delegación a su vez de autoridad. Tiene que existir aptitud por parte de los jefes para que pueda haber patrón y procedimientos de control conexos afín o afines que vayan a incluir la descripción de las funciones de todo ese personal. Un apropiado y adecuado número de personas que, particularmente con respecto al departamento de procesamiento de datos o de transcripción de información, en la parte contable tengan un nivel de destreza y de capacidad bastante importante. En la parte, por supuesto, de las valoraciones de los riesgos. Cuando hablamos de la valoración de riesgos, no es otra cosa que evaluar que el proceso administrativo para definir esos objetivos, el análisis de los riesgos y la administración del cambio, incluyendo aquellos vínculos de relevancia que tengan allí con respecto a la actividad propia del negocio. Estos asuntos, pues, el evaluador debe considerar siempre. ¿Para qué? Para que todos los elementos o los ítems de todas las empresas puedan ser medidos. Sin embargo, pues, aunque no todos estén incluidos, sirva de punto de partida o punto de arranque. Eso es importante cuando se evalúan los riesgos, porque cada quien tiene la manera de enfocar y ver los riesgos desde un punto de vista diferente, por diversas razones, por opiniones. Hay personas en la vida que son más arriesgadas que otras. Entonces, hay gente que tiene más confianza y otras menos confianza. Entonces, en función de eso, cada quien va a valorar los riesgos en mayor o menor grado de acuerdo a su propia percepción. Los objetivos, lo importante es que esos riesgos, cuando sean valorados en mayor o menor medida, quien los lea o quien los vea en esos usuarios digan, ah, bueno, están dentro de lo razonable, no puede ser más arriesgado que otro menos arriesgado. Entonces, la razonabilidad, pues, por eso es algo muy subjetivo, pero eso es el elemento fundamental que sirve para la toma de decisiones o para la emisión de opinión, perdón, de un estado financiero, es la razonabilidad. Entre los objetivos generales o globales de la entidad, buscar esa extensión en la cual los objetivos globales de la entidad provean declaraciones y orientaciones ampliamente suficientes, sobre todo lo que en cuanto a lo que la entidad o la empresa desea conseguir, y que si son lo suficientemente específicos como para relacionarse directamente o no con ella. La efectividad de los objetivos globales de la empresa sean comunicados a los empleados y a su vez a los consejos directivos. La relación y consistencia entre las estrategias
con los objetivos globales de la empresa. Hay que ver si existe esa relación o no. La consistencia de los planes y de los presupuestos de un negocio de acuerdo con los objetivos globales de la empresa, planes estratégicos, condiciones actuales. Objetivos a nivel de la actividad, pues bueno, el vínculo de los objetivos globales de la empresa con los planes estratégicos, hay que ver esa vinculación. La especificidad de los objetivos a nivel de la actividad, la conveniencia de los recursos relacionados con los objetivos, la identificación de los objetivos importantes, factores críticos para el éxito, para la consecución de los objetivos globales de la empresa, el compromiso de todos los niveles de administración en la definición de objetivos y en la extensión en la cual están encargados los objetivos, los riesgos, conveniencia de los mecanismos para identificar los riesgos provenientes de fuentes externas, conveniencia de los mecanismos para identificar los riesgos provenientes de las fuentes internas, la totalidad y relevancia del proceso de análisis de riesgo, incluyendo la estimación de los riesgos significativos, valorando la probabilidad de que vuelva a ocurrir y determinar las acciones requeridas en caso de que vuelva a ocurrir. Eso es muy importante que se tenga siempre en cuenta. También eso en cuanto a los riesgos, en cuanto a lo que es el manejo del cambio, que eso es un tema bastante interesante saberlo manejar. ¿Por qué? Porque debe existir de alguna manera un mecanismo que me permita anticipar, identificar y por supuesto reaccionar ante los eventos, actividades rutinarias que me van a afectar la consecución de los objetivos globales, de los objetivos de la actividad de la empresa. La existencia también, por supuesto, de mecanismos para identificar y reaccionar los cambios que se puedan tener efecto de una manera más fuerte, un efecto dramático y penetrante sobre la empresa, sobre la entidad y que pueda, por supuesto, demandar la atención de lo que es la alta gerencia o la alta administración. Eso en cuanto al manejo de los cambios. Importante siempre tener ese plan para poder manejarlo. Las actividades de control es muy importante que se deben evaluar en el contexto. ¿Por qué? Porque va a considerar si las actividades de control se relacionan con el proceso de valoración de riesgos, si son apropiados para asegurar de alguna manera que las directivas de la administración se estén cumpliendo, que si los controles generales sobre los sistemas de información computarizados estén de alguna manera vinculados, que me permitan valorar o evaluar el riesgo del negocio y que por supuesto un evaluador no va a considerar solamente si las actividades de control establecidas son relevantes para el proceso de evaluación de riesgo, sino que también ver si se están aplicando o no esas actividades de control, que eso también es importante. Una cosa es que esté en el papel y otra cosa es que se estén aplicando o evaluando en ese momento. La información y comunicación, pues es información que debe existir externa e interna, suministrada a la administración con los reportes necesarios, pues, sobre el desempeño de la actividad de la empresa relativo a esos objetivos que están establecidos, porque para que la administración tenga esa hoja de ruta o la manera de controlar si se está llevando a cabo o no lo que está establecido. Proporciona información a la gente correcta y con el suficiente detalle y de manera oportuna que le permita cumplir eficientemente sus responsabilidades. Eso es importante. La información tiene que ser oportuna, precisa y a la vez pertinente y bien detallada. La revisión y el desarrollo de esos sistemas de información basados en ese plan estratégico macro principal de sistema de información que esté enlazando la estrategia global de la empresa, que sea sensible a la consecución de los objetivos globales de la entidad y, por supuesto, a los objetivos de nivel de actividad. El apoyo
por parte de la administración para el desarrollo de esos sistemas de información son necesarios, porque así se pueden asignar los recursos apropiados, los recursos humanos y financieros idóneos o necesarios para la consecución de todos esos objetivos, y que pues por ello debe también ser muy bien informado. La comunicación tiene que ser efectiva, porque hay que buscar esa efectividad de comunicar los deberes de los empleados y, por supuesto, de sus responsabilidades de control. También tiene que haber receptividad por parte de la administración frente a aquellas sugerencias de los empleados respecto a la manera de aumentar la productividad, la calidad o mejorar los procedimientos. Siempre hay que estar de puertas abiertas, con ojos y oídos prestos a escuchar todas aquellas recomendaciones que se den con el fin sano de que se mejoren los sistemas, el procedimiento, la eficiencia, la efectividad. Apertura y efectividad de los canales con los clientes, con proveedores y las otras partes externas para comunicar la información sobre los cambios y las necesidades de los clientes. Es un mundo cambiante y hay que tener, al igual como escuchar tanto puertas adentro, igual para escuchar puertas afuera. La oportunidad y propiedad de que las acciones hacia arriba por parte de los administradores derivadas de las comunicaciones que se han recibido por parte de los clientes, vendedores, empleados, regulen todas esas partes, tanto internas como externas. Y de hecho, esa comunicación, esa información, debe existir siempre una supervisión o monitoreo, considerando la extensión en la cual es monitoreada la efectiva y continua revisión, la redundancia de ese control interno, pues también debe tenerse en cuenta tanto las actividades de monitoreo ongoing como las evaluaciones separadas del sistema de control interno. El listado abajo son los asuntos que se pueden considerar. Una lista no es completa, no todos aplicarán a cada entidad. Puede, sin embargo, servir como punto de arranque. Ese tipo de palabras pueden utilizarse para arrancar o manejar esa supervisión o monitoreo de todas las áreas de control interno. Esas evaluaciones hay que ver también, por supuesto, el alcance y la frecuencia que se deben hacer, y que esas evaluaciones son separadas del sistema de control interno. Ver también qué tan conveniente, qué tanto debo tener yo de soporte de ese nivel de documentación, de la metodología y la evaluación lógica, y que si la evaluación lógica es apropiada de ese control interno. Eso es importante que se tome en cuenta. ¿Para qué? Para yo poder tener mis informes o reportes de deficiencias, en el caso de que existan. Entonces, si existen algunas deficiencias, debe también haber un mecanismo para recolectar o capturar esa información de las deficiencias o debilidades del control interno que están identificadas. Debe haber, por supuesto, como una especie de protocolo para poder hacer ese reporte de deficiencias. Y, por supuesto, lo más importante, también debe existir el mecanismo o las acciones para para corregir esas deficiencias. Entonces, eso es muy importante en cuanto a los reportes, cómo deben elaborarse. ¿Para qué? Decir, hay debilidades, cómo debo decir que hay esas debilidades y cómo debo decir las recomendaciones hacia la gerencia, hacia los administradores, de cómo atacar esas debilidades. Y es importante, sobre todo nosotros como contadores públicos, que logremos identificar
los informes que estemos preparando. Hasta este punto hemos hablado de puro control interno. Y puede haber informes de control interno. La empresa examinada va a adoptar medidas necesarias para la corrección de las deficiencias encontradas, pero para ello debe dejar una constancia escrita de los comentarios. ¿Quién? Los que hayan hecho la revisión del control interno. Hay que escribir o escribir las sugerencias para lograr que la entidad examinada tenga una mayor aceptación en las recomendaciones. Se debe recalcar la importancia de los puntos más importantes y eliminar o reducir aquellos que tengan menor importancia. ¿Para qué? Para enfocar en los aspectos más álgidos y que puedan ser resueltos lo más pronto posible. Determinar hasta qué grado es práctica la recomendación desde el punto de vista de posibilidad de llevar a cabo el procedimiento, la protección que va a prestar y el costo, porque de nada sirve de que yo diga las medidas para salvaguardar en una habitación las 40 mesas con las 40 sillas para los estudiantes, la computadora y el escritorio, vale $20,000 y lo que yo voy a resguardar o salvaguardar me cuesta $5,000. Es más caro el costo de custodia o de salvaguarda que lo mismo que voy a guardar. Entonces, eso no tiene sentido hacerlo. Entonces, es importante de que las recomendaciones para llevar a cabo medidas de control y de salvaguarda de algún procedimiento de control interno es hacer siempre el equilibrio, medir qué es más conveniente, buscar la relación costo-beneficio. Eso es muy importante. También se debe tener mucho cuidado de no sugerir cambios solamente para mejorar el trabajo de auditoría. No, porque recuerden que el auditor, hoy puede ser tú el auditor, puedo ser yo el auditor, mañana puede ser otro. Y lo que me parezca a mí como cambio para facilitar mi trabajo, a lo mejor el año que viene, para otro auditor, es un proceso muy engorroso. Hay que tener esa mente muy clara y no pensar en ese sentido en lo que facilite la auditoría, no, lo que sea más conveniente para la organización desde el punto de vista financiero, gerencial y de control. Y lo más importante que en lo personal siempre he dicho es que uno como auditor cuando llega hay que evitar de decir, ah, no, pero lo que habían hecho aquí de este control interno está malo y le echamos todo el camionado de tierra y decimos que está mal y ni siquiera nos atrevemos a dar una sugerencia para modificarlo o mejorarlo. No, eso está muy mal hecho. Si consideramos de que un procedimiento está mal, debemos dar por lo menos una recomendación para corregir o mejorar ese procedimiento. Tengan eso siempre en cuenta. En cuanto a la forma y estilo del informe, estamos hablando de informes de control interno, debemos reflejar la intención de prestar a la empresa examinada un servicio constructivo, de forma de que su destino no sea el de quedar engavetado en un archivo, no, que sea que los puntos que se traten allí deban expresarse de manera clara, utilizando una terminología que no resulte ni muy pesada ni muy oscura, sino que puntual, preciso, al grano, y sin de alguna manera señalar culpables, sino si hay debilidades porque el efectivo no se está depositando diariamente, lo del día anterior no se está depositando el día siguiente, por ejemplo, que es lo muy preciso. Y de una vez decir qué consecuencias puede traer de ello. El modelo busca que sea efectivo el proceso a seguir en la presentación de las recomendaciones. Por ejemplo, explicar aspectos sobresalientes de un aspecto o de un procedimiento que se está actualizando, que se esté aplicando, que esté en vigor, en vigencia.
señalar cuáles son las fallas del procedimiento actual, indicando el tipo general de irregularidad que se pueda dar, brindar, por supuesto, una sugerencia constructiva y mostrar de manera clara las ventajas y desventajas que sobre el procedimiento actual se tienen. El procedimiento sugerido también debe dar algunas ventajas, indicar ventajas y, por supuesto, algunas desventajas si las hay. Y que al fin de cuentas se está recomendando, se está presentando como una alternativa posible, más no es la que se vaya a aplicar, porque recuerde que nosotros como auditores no tomamos esa decisión. Eso depende de la gerencia administrativa. Cuando ese informe o ese memorando de control interno sea demasiado extenso, lo recomendable es que lleve un índice. ¿Para qué? Para que sea factible revisar más fácil. Ayuda, por supuesto, a los auditores externos examinar el diseño de la instalación de esos nuevos procedimientos, porque ahí voy a buscar, bueno, ya hicieron un trabajo previo en tales y tales y tales áreas, esto lo puedo buscar en tales y tales páginas, analizaré, evaluaré, haré algunas pruebas adicionales o sencillamente ratificaré las que hizo auditoría interna. Entonces yo como auditor externo también puedo apararme de eso. Y de ahí es donde sale el enfoque de auditoría para la revisión del control interno. Porque, ¿qué busca? Va a relacionarse la auditoría con los controles de las transacciones económicas que originan los estados financieros, haciendo énfasis en el control interno. Este enfoque va a efectuarse en auditoría a través de una revisión más analítica y profunda, por así decirlo, del control interno. Por supuesto, va a requerir que se agrupen en forma ordenada todas las transacciones características de cada parte de negocio. Ese estudio va a estar completo, va a requerir, por supuesto, como base fundamental que se definan esas transacciones y la forma como puedan unirse o agruparse. Para eso hablamos de que existen varias transacciones, entonces podemos hablar del ciclo de los ingresos, el ciclo de compras, el ciclo de nómina personal o ciclos de tesorería. También está el ciclo de producción y el ciclo de información financiera. Y que con todo eso, todas esas relaciones de esa unión de todas esas informaciones, la presentación de todos esos ciclos de información, de alguna manera me van a ayudar a ver cómo son los resultados de la empresa y de repente algunas incongruencias o algunas debilidades detectadas en el control interno puede llevarnos a determinar de que estemos en presencia de algo que se llama fraude. Y ese fraude en una auditoría financiera, pues podemos decir de que hay o que tiene ciertas características importantes, porque el concepto es muy amplio al hablar de fraude. Entonces, ahí, desde el punto de vista legal, el auditor lo que busca es actos fraudulentos, por así decirlo, que causan, por supuesto, una importante o mala interpretación de los estados financieros. Y esto, pues, el primer factor me va a decir de que distingue al fraude de un error. Eso es importante, porque una cosa es un error y otra cosa es un fraude. El error es sin intención, el fraude hay premeditación. Entonces, la acción fundamental que resulta de la mala interpretación de los estados financieros es intencional o no es intencional. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque dos tipos de malas interpretaciones podemos manejar. Son las que salen de forma importante allí para considerar por parte del auditor. Porque el fraude de una auditoría de estado financiero, pues hay con propósito. Y los errores, por el contrario, surgen de información financiera fraudulenta, como son errores intencionales u omisiones de cantidades, revelaciones. Ahí puede haber algo
con o sin intención. La información financiera fraudulenta puede provocar actos de algún tipo como de manipulación, falsificación o alteración de los libros de contabilidad, documentos que soportan y esos estados financieros, presentación falsa u omisión de eventos de estados financieros y la falsa aplicación intencional de los principios de contabilidad relativo a cantidades, clasificados, formas de presentación o revelación. Esos son los fraudes, que está todo hecho con premeditación, eso es lo que tenemos que tener muy claro. Un error es que de repente yo altero una cantidad, pero igual haga mi nota revelatoria, incluya que eso estaba mal, pero las cantidades no son las correctas. Ah, bueno, fue porque a lo mejor fuiste disléxico y no corregiste y habían intercambiado números, por decir algo. Entonces, ahí hay un error involuntario. El error voluntario es cuando ni coloco la cantidad ni coloco la nota revelatoria. Eso hay que tenerlo muy, muy claro allí. Hay muchos tipos de fraude y hay que tener muchísimo cuidado porque puede ocultar informes de la gerencia, puede ocultar que si estoy en procesos de demandas judiciales, todas esas cosas son ocultamientos de situaciones que vive la empresa y lo estoy haciendo a propósito para desinformar el usuario final de estado financiero. Entonces, eso también ahí hay que tenerlo muy claro, porque acuérdense que las notas revelatorias no las hace auditor, sino las hacen la administración conjuntamente con la contabilidad de la empresa. Entonces, la omisión de todo ello, hay que ver si realmente es porque es a propósito o no es a propósito. Si bien es cierto, pues la presencia de los fraudes va directamente presentado o con la intención, al ocultarlos, es para disminuir riesgo o otras condiciones que puedan alterar al auditor la posibilidad de que maneje o que diga que el fraude no exista. El documento puede estar perdido, un libro mayor no coincide en saldos, todo puede ser, estas condiciones pueden ser el resultado de circunstancias distintas a un fraude. Entonces los documentos pueden estar realmente perdidos, el libro mayor a lo mejor no coincide con los saldos, pero es por error contable, no intencional. Entonces todo eso puede ser hechos sin querer, pero por el contrario puede ser que esto sea para presentar o cubrir defraudaciones financieras, pueden ser productos de intenciones hechas con el propósito de desorientar al auditor para que diga no vamos a meter si pasa este gol y el auditor no se da cuenta y nos coloca bien algo que está mal. El auditor no puede, por supuesto, tener una absoluta seguridad de que un error importante sea detectado en los estados financieros. ¿Por qué? Porque el auditor pues también trabaja con una base de selección y si no cae dentro de la base de selección, pues por supuesto puede ser omitido. Los aspectos ocultos de la actividad fraudulenta, incluyendo el hecho de que el fraude con frecuencia involucra colusión o documentación falsificada, lo que busca realmente es de que el juicio profesional en la identificación y evaluación de los factores de riesgo de fraude y otras condiciones pueda no ser detectada. Y en el caso de que existan, la manejen como un error. Entonces ahí es donde uno tiene que estar muy, muy, muy bien posicionado y conocimiento de la situación para tú decir, no, bueno, sí, fue un error, es importante, pero error al fin, no hubo intención, la empresa lo está corrigiendo, lo está indicando, entonces ya no hay nada que decir allí al respecto, porque está tomando los correctivos, o si al contrario, no corrigieron, no hicieron nada, pues por ende ahí sí me toca informar y decir, no, la intención de ellos era de no escribirlo nunca,
y era para probar si nosotros a través de nuestra auditoría lo podíamos revisar o no. Y si lo revisamos, nos dimos cuenta que existe este error y por lo tanto vamos a calificar nuestro informe, nuestro estado financiero, producto de ese gran error que estaba allí presente en la contabilidad. También hay algún tipo de situaciones donde encontramos de ciertas deficiencias, hay excepciones en el control interno e incluso podemos ver algunas inconsistencias contables comunes. Básicamente, pues arrancamos con los registros inadecuados. Los registros inadecuados que no se cuentan con el registro de utilidad en cada ejercicio, el registro de deudas, de crédito, el efectivo en moneda extranjera, el informe financiero, la contabilidad atrasada. Cuando hay varios meses de atraso en la contabilidad, producto de varias operaciones que no están contabilizadas, perdón. La información proporcionada es insuficiente, no hay formas preimpresas para hacer esos informes, el plan de cuentas está desactualizado, no se realizan las conciliaciones periódicas de grupo, no hay autorizaciones para realizar las operaciones entre las compañías relacionadas, la comunicación es inadecuada entre las sucursales, no hay gráficos de un sistema de contabilidad, el archivo contable no es el adecuado, no hay sistemas automatizados, todo se lleva de manera manual, el registro de la moneda extranjera se lleva atrasado, la presentación de cuentas fiscales en cuentas de orden, hay que tener mucho cuidado allí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esas cuentas de orden existen, bajo los estándares internacionales de contabilidad, las cuentas de orden no se deben utilizar, salvo, como estoy diciendo, señalada aquí, en la parte fiscal, cuando el gobierno particular exija la aplicación de llevar cuentas de orden. No hay análisis financiero, los estados financieros no se ajustan por inflación, no hay reservas por primas de antigüedad, no se reclasifican las cuentas, hay gastos no deducibles para fines fiscales, el cuadro del auxiliar con el mayor está desactualizado, está descuadrado, en fin. No hay uniformidad en el método de inventarios en cuanto al inventario y costo de venta, en la propiedad, planta y equipo. Hay activos que están bajo la modalidad de leasing y no están registrados. Hay dadas de baja de equipos y no se registraron. Avalúos oficiales que de alguna manera no están allí. Otros están sin avalúos y la propiedad, planta y equipo están con unos montos allí X. Errores por efectos de la inflación que no están reflejados. Hay muchísima repatriación de utilidades que se envían a otros países cuando hay agencias y sucursales dentro y fuera del país, entonces se lleva al exterior, se repatrian los capitales y no hay a lo mejor incluso ni una declaración adecuada para ello, las declaraciones son incorrectas, los calendarios de obligaciones fiscales tampoco se lleva oportunamente, se deciden pagar utilidades de años anteriores, las obligaciones están clasificadas de una manera muy olímpica, muy alegres, hay actas de asamblea sin firma, se contabilizaron, o mejor dicho, no se han contabilizado las cuentas de utilidades fiscales de manera oportuna, no se ha contabilizado el patrimonio, las actas, el libro de acta está fuera del domicilio, en fin, en cuanto a los gastos, extemporaneidad de los sueldos, razonabilidad de los gastos, no hay control presupuestario,
hay falta de información oportuna, en fin, muchas debilidades en aspectos administrativos, no hay reglamento interno de trabajo, no hay manual de organización, las pólizas de seguro, si existen, están registradas de manera inadecuada, no están las correctas segregaciones de funciones, no hay aplicación de resoluciones de lo que se decía en junta directiva, no hay control, pues, la falta de aplicar esos procedimientos, el fondo para empleados, un fondo de ahorro, pues, no han decidido crearlo, eso es opcional, pero sin embargo, hay que compararlo si existe esa posibilidad o no. No hay control de entradas y salidas del personal. Los anticipos, no hay una aplicación de normas para el control de ellos. Hay una adecuada contabilización de esas primas. En fin, muchas cosas allí que debemos tomar en cuenta para manejar lo que es el ciclo de tesorería, el control de pagos y nómina, los pasivos, los ciclos de inventario, cómo se deben planear, manejar el control de los ingresos, en fin, todo ese tema es importante que se lleve de una manera adecuada. Y seguidamente voy a compartirles más o menos un modelo de lo que puede ser un modelo de membrete o firma. ¿Para qué? Para mostrar un informe que vamos a evaluar de modelos de control interno. Voy a buscar aquí la pantalla. Señores miembros del Consejo de Administración, en relación con nuestra revisión de los estados financieros de la Corporación Sebastián por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, hemos evaluado la estructura del control interno de la compañía únicamente hasta el grado que consideramos necesario para tener una base sobre la cual determinar la naturaleza, la extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría aplicadas en nuestro examen de los estados financieros de la compañía. Nuestra evaluación de la estructura de control interno no comprendió un estudio y evaluación detallada de ninguno de sus elementos y no fue realizada con el propósito de desarrollar recomendaciones detalladas o evaluar la eficacia con la cual la estructura de control interno de la compañía permite prevenir o detectar todos los errores e irregularidades que pudieran ocurrir. Los asuntos aquí tratados, aquí fueron considerados durante nuestro examen y no modifican nuestra opinión, fechada el 3 de marzo del 2021, sobre dicho estado financiero. El informe adjunto también incluye comentarios y sugerencias con respecto a otros asuntos financieros y administrativos, los cuales notamos durante el desarrollo o el curso de nuestro examen de los estados financieros. Todos estos comentarios se presentan como sugerencias constructivas para la consideración de la administración como parte del proceso continuo de modificación y mejoramiento de la estructura de control interno existente y de otras prácticas y procedimientos administrativos financieros. Adicionalmente, cabe aclarar que las sugerencias y comentarios que integran el presente informe se comentaron en detalle con los directivos de la empresa. Este informe es para uso exclusivo de la administración de la compañía y no debe ser utilizado con ningún otro fin. Muy atentamente, firma del contador público. Esto es el memorándum de control interno. Como ven allí, no decimos que si presenta razonablemente o no, porque aquí no emitimos opinión. Aquí señalamos la serie de irregularidades que se encontraron, que se presentaron. Es lo que buscamos, por así decirlo, para tener esa forma clara de tener ese control. Bueno, ya con esto vamos a dar por cerrado lo que es la parte de los controles internos. Por supuesto, hay muchísima información, el plan, programas,
los ciclos para hacer los programas de control interno y que de allí, pues bueno, ustedes van a utilizar en base al material que tienen ya en su pantalla, en la plataforma, perdón, cómo poderlo evaluar para que en sus trabajos pues también sean de forma eficiente y espectacular para que nos presenten una buena exposición. Les recomiendo, pues como les decía, que de repente a través de la herramienta Zoom hagan el ciclo, las grabaciones y pongan compartir pantalla la parte que ustedes deseen que el participante escuche y los vea y se lea bien. Y que ustedes pues ocupen un papel secundario con una pantalla minimizada y la información a transmitir sea lo más grande y lo más importante. Con esto cerramos, vuelvo y repito, el ciclo de lo que son los informes de control interno, esperando pues que podamos seguir conversando en otra próxima oportunidad. Maite, buenos días, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿alguna pregunta? Hola, profe, buenos días. En cuanto al trabajo Dime. yo trabajo en la empresa y me gusta mucho el tema de manejo de cajas. El manejo de... dice que el internet es un poquito inestable. Repite, hija, Sí, por favor. ¿Que te gusta qué, ajá, perdón? El manejo de... de cajas en moneda extranjera. Ajá, y eso es algo que estamos manejando muchísimo. Entonces, para el video, por ejemplo, puedes Ajá, hacernos la presentación de cómo puede ser el programa para hacer el control de la moneda extranjera. Entonces, tú haces un pequeño cuestionario, que es lo que se hace normalmente de control, y se muestra allí, por ejemplo, para esa institución, no necesariamente, no importa que no diga la institución, sino que utilice los aspectos importantes de las cosas buenas y las cosas que no están tan bien, y recalcar y decir, mire, la empresa tiene o no tiene ese control interno que yo estoy recomendando aquí, que estoy presentando. Y si eso se presenta ya, te sirve como un aporte para decir, mire, yo creo que debemos manejar el control interno de la moneda extranjera desde este punto de vista. ¿Ok? A ver. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo más importante. Y para el tercer tema, que eso también te iba a decir, de repente el examen, a lo mejor no lo hagamos, haciendo los tres primeros temas, los tres primeros aspectos es lo más importante. no mucho el internet. Sí, el internet no nos ayuda mucho. Sí, no, no Porque es. quería preguntarle, Ajá. por ejemplo, en internet no se consigue mucha información sobre los controles que uno debería tener en la moneda extranjera, ¿no? Ahí es donde tienes que implementar el juicio profesional, el criterio como contador público y Ujú. considerar lo que sea más viable, razonable y que el costo-beneficio te permita aplicarlo. Que eso fue lo que hablamos hoy. De eso se trata. Ok, Eso es lo vale, importante. está bien. No, bueno, Maite, un placer de verdad como siempre y qué bueno que estés allí. Ya la próxima clase será asincrónica. Voy a grabarla y para que puedas tú también verla y me imagino la van a colgar lo más pronto posible también. Te decía que, bueno, lo más importante es por lo menos que hagan las primeras tres actividades. Ya sobre los informes de auditoría, pues vemos que nos inventamos y hacemos algo particular.